noche, martes 12 de marzo del 2019, completamente en vivo, a la medida por TN23. Ya lo saludé a usted, un honor. Ahora saludo a mi compañera de fórmula, Sandy Monroy. ¿Cómo estás en esta noche? Muy bien, Julio, muy buenas noches. Gracias a ustedes por acompañarnos como cada día para conocer el análisis de la noticia. Temas que hoy han marcado la jornada los estaremos analizando aquí, Julio. Y te puedo adelantar uno, si me permites. Bueno, parece el cuento de nunca acabar. Amparo sí, amparo no. Vaya usted a saber qué es lo que va a pasar con la candidata a la presidencia, Suri Ríos Sosa. Lo vamos a analizar acá en A la Medida. Así es, el resto de temas relevantes de esa jornada se los presentamos en nuestros titulares. Sea bienvenido. La Corte de Constitucionalidad revocó con una decisión dividida la inscripción de Suri Ríos como candidata presidencial. Exploramos lo que pasará ahora. Tras la localización del cadáver de una mujer británica, muchas dudas siguen en el aire. En esta emisión analizamos las consecuencias de la muerte de la turista. Cada semana surgen casos de muertes violentas de mujeres. Las estadísticas confirman que son uno de los grupos más vulnerables. Existe una alarma en la sociedad por su desaparición. El Ministerio de Educación y el Ministerio Público suscribieron un convenio que busca fortalecer la protección de estudiantes menores de edad ante el abuso sexual. La Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público ha recibido 6 denuncias por el famoso acarreo de personas. Tenemos los detalles. Tras 5 años del suceso, un hombre quedó sujeto a investigación, acusado de ser el actor intelectual del famoso harinazo contra la entonces vicepresidenta Roxana Valdetti. Constitucionalidad este martes revocó el amparo provisional de la Corte Suprema de Justicia que favorecía la inscripción de Suri Ríos a la presidencia por el Partido Valor. A través de un comunicado, la Corte de Constitucionalidad informó de la resolución que magistrados emitieron durante la sesión plenaria que se desarrolló este 12 de marzo, donde decidieron revocar el amparo provisional que la Corte Suprema de Justicia había otorgado a la candidata a la presidencia Suri Ríos por el Partido Valor, indicando que por mayoría la CC declaró con lugar el recurso de apelación que el Tribunal Supremo Electoral presentó, instado considerando que en base al artículo 28 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, las circunstancias no hacen aconsejable el otorgamiento de la protección interina solicitada por los postulantes del amparo. Como consecuencia, se revoca la decisión emitida por la Corte Suprema de Justicia. Para conocer la postura de Suri Ríos, accedimos a hacer una comunicación con ella y aquí tenemos las declaraciones que ha emitido respecto a esta resolución. Amigas y amigos, algunos de ustedes me han llamado para consultarme respecto de los rumores que están publicados en redes sociales donde narran que algunos miembros de la Corte de Constitucionalidad se han manifestado en contra de nuestra participación electoral. A ese respecto les quiero decir lo siguiente. 1. La Corte de Constitucionalidad podrá opinar, pero las instancias jurídicas aún no han terminado y se terminarán hasta la semana entrante para que se defina absolutamente nuestra posición jurídica. 2. Aquí no se trata de que Suri Ríos, Roberto Molina Barreto o el Partido Valor quieran participar. Aquí se trata de que son los ciudadanos los que deben disponer con su voto y su voluntad a quién quieren elegir. No es posible que un Tribunal Supremo Electoral o una magistrada de la Corte de Constitucionalidad
decida imponer sobre qué lista se elige, porque es el pueblo el que lo hace libremente. Así que seguimos adelante y seguimos firmes en lo que creemos, trabajando por nuestras convicciones, por la familia, por la vida y por los valores que Dios nos ha puesto. Nos vemos en las urnas. Bueno, hagamos el análisis sobre este tema tan álgido. A ver, vámonos a la ley. Yo sé que a usted le gusta siempre. Anote, por favor, para que después lo vaya y lo busque. Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo número 21. ¿Qué reza esta Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 21? Dice que toda persona, escuche usted, toda, sin excepción, tiene derecho a participar directa significa como candidato, o indirectamente, eso significa ejerciendo el derecho al voto, en el gobierno de su país. Bueno, ahora pasemos, por favor, en el ámbito legal, a la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Le parece? El artículo 136 de nuestra Constitución indica que son derechos y deberes de los ciudadanos guatemaltecos, entre otros, porque hay varios, el elegir y ser electo. En este contexto legal, la candidata Suri Maite Ríos Sosa, ante el impedimento que le representa aparentemente lo que reza el artículo 186 de la Constitución para ejercer estos derechos cívicos y políticos que son derechos humanos, presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, que de manera unánime, ustedes recordarán, ordenó precisamente ampararla de manera provisional y que el Tribunal Supremo Electoral la inscribiese como candidata a la presidencia de la República. El Registro de Ciudadanos acató esta orden, pero interpuso también un amparo a su vez ante la Corte de Constitucionalidad, amparo que el día de hoy se ha resuelto y vimos que se resolvió de una manera bastante complicada. Como este es un tema bien delicado, la Corte de Constitucionalidad se integró no con 5, sino que con 7, la Corte de Constitucionalidad ampliada, y la votación fue 4-3. Entonces aquí está la situación. Vamos a ver, ¿me permites que lo analicemos desde este punto de vista? Esa votación me llama la atención porque no fue unánime, es decir, todavía hay dudas. Hay dudas. A ver, permítanme hacer este parangón y vamos a ver inmediatamente los otros datos. En la Constitución dice el artículo 18 que está la pena de muerte. Sí, está vigente, pero no positiva, porque hay un artículo constitucional que es un derecho humano, derecho a la vida, que anula esa situación. Ya vamos a hacer el análisis con el tema de las elecciones ahora, pero hay más datos, Sandy, me gustaría que los compartiéramos. Por supuesto, hablemos acerca de la decisión dividida de 4-3. La CC de esta forma revocó el amparo provisional y por ende impide la participación de la candidata presidencial Suri Ríos, pero también las distintas interpretaciones de la doctrina constitucional, la cual es fuente formal de derecho, recordemos también, dejan la duda de si es posible o no vetarle a un ciudadano un derecho humano. Es correcto, Sandy. Y a ver, vámonos al derecho comparado. Hay un caso que es impresionante en este mismo momento. La República de Bolivia. ¿Qué pasa? Evo Morales se va a presentar por 4ª vez como candidato a la presidencia. Es el presidente, lo sabemos, ¿verdad?, de ese país. La Constitución boliviana prohíbe que una persona se presente por 3ª vez para una reelección. Evo lo va a hacer por 4ª vez porque la Corte de Constitucionalidad de Bolivia, al hacer el análisis jurídico, dice: pesa más el derecho humano instituido en el artículo 21, en este caso de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y no le podemos restringir ese derecho a ningún ciudadano, y es así como Evo Morales entonces se presentará a su 4ª elección. Y eso, si es aplicable allá en Bolivia, claro. Pregunto, ¿será que el derecho humano cambia aquí en Guatemala? La verdad es de que se va a ver en los próximos días, porque aquí ya empezó el ping-pong de recursos legales. Así es. Seguramente Suri Ríos va a interponer otra medida para buscar entonces que se permita su inscripción, y posiblemente entonces, si la CC está con este tipo de resoluciones, pues va a continuar este juego, ¿no? ¿Hasta qué fecha se podría decidir entonces definitivamente si Suri Ríos participa o no? La semana próxima definitivamente va a ser la semana que esto tiene que dirimirse, por lo menos si se le ampara provisionalmente para la participación. ¿Por qué? Porque recordemos que ya el 18, que es el próximo lunes, empieza plena y oficialmente la campaña. Estoy seguro que lo que va a hacer ahora la candidata Suri Ríos Sosa es volver a interponer un recurso de amparo. Porque, ¿por qué te hablaba yo hace unos minutos, Sandy, del tema de la pena de muerte? El artículo 44 de la Constitución dice que cuando un artículo, así sea de la Constitución misma, violenta, disminuye
disminuye, restringe o tergiversa, es decir, cambia completamente un derecho humano, como en este caso es el derecho, por ejemplo, a elegir y ser electo, es nulo ipso iure, es nulo de pleno derecho, no se aplica. No aplicamos la pena de muerte, en este caso se puede interpretar como la no aplicación precisamente del artículo 186, porque además es como injusto, ¿no? Por algo que hizo tu señor padre o cualquier otro pariente, pues tú no puedes ejercer ese derecho cívico y ciudadano. Se contradice entonces lo que dice el derecho de elegir y ser electo y el de no participar por un grado de consanguinidad. Así es, pero me voy a la Constitución una vez más. Vámonos al artículo 46 constitucional, dice preeminencia del derecho internacional. No significa nunca que el derecho internacional está por encima de la Constitución. Lo que significa es que está la Constitución y al mismo nivel están los derechos humanos. Y debajo de ellos, Constitución y derechos humanos, está toda la demás normativa legal. Con lo cual, una vez más se ratificaría el hecho de que sí podría participar la candidata Suri Maite Ríos Sosa. Y es por eso que en la misma Corte de Constitucionalidad, que para variar son los que están decidiendo absolutamente todo aquí en Guatemala, inclusive, ahora, ojo, porque es que esto, yo lo repito, para mí pues es una dictadura realmente de la Corte de Constitucionalidad. Ellos ahora hasta deciden quién va a ser o no candidato. Esto le abre la posibilidad a Suri Ríos de participar y vuelvo y reitero, el ejemplo de Evo Morales es claro en Bolivia. Exactamente, tenemos un antecedente entonces también, pero aparte de eso, Julio, a nivel nacional tenemos algún antecedente, algún precedente que pueda ayudar también. Interesante pregunta, Sandy. Sí, tenemos las elecciones del 2015. Recordemos que Suri Ríos Sosa en aquel momento obtuvo el 5% de votos porque participó precisamente amparada en este derecho humano a elegir y ser electa. Entonces, sí hay un antecedente. Por supuesto que ya sé lo que estarán pensando a los jurisconsultos en este instante, me estarán pensando en su mente, bueno, pero es que lo que pasa es que la jurisprudencia constitucional en este caso se tiene cuando hay 3 casos similares y aquí solo hay uno. Sí, está bien, solo hay uno y es el único precedente, pero más que ese precedente está el derecho humano y yo creo que aquí es clara la misma Constitución, pesa más el derecho humano a elegir y ser electo que la misma prohibición constitucional, así que yo creo que a la CC pues se les respetará, ni modo, porque hay que acatarlo, pero hay que enseñarles derecho constitucional. Se supone que ellos nos lo deberían de enseñar a nosotros, ¿no? Así es, esperamos entonces que la resolución se pueda hacer definitivamente porque ya no estamos para jugar en que si va o no va, finalmente se tienen que tener las reglas claras. Exactamente, entonces si recordemos que ya vamos entonces con la cuenta regresiva para que pueda iniciar la campaña electoral, así que estaremos pendientes de lo que sucede, mientras vamos a continuar con otras noticias, pero hacemos una pausa, ¿te parece? Vamos entonces a una pausa, pero antes vamos entonces a una nota más, ¿te parece, Sandy? Y luego presentaré el tema que viene a continuación. Por supuesto, siga con nosotros. Hablemos del Ministerio de Educación, que junto al Ministerio Público suscribieron un convenio de 4 ejes con el fin de fortalecer la protección de menores. Autoridades de la cartera educativa esperan que con este acuerdo de 4 ejes se detecte a docentes que están señalados por delitos sexuales. Nos ha sorprendido que después del proceso de selección, cuando hemos enviado los nombres, hemos encontrado elegidos que de alguna forma han tenido o tienen procesos en curso en su contra total, de manera que contribuye mucho esa coordinación. El segundo punto se relaciona al programa interinstitucional que tenemos de la elección de niño o niña fiscal, que se convierte en una oportunidad de aprendizaje para la niñez y juventud guatemalteca. El Ministerio Público tiene un papel preponderante en sociedades democráticas. El convenio incluye la promoción sobre los derechos de las niñas y niños con perspectiva de género en los centros educativos. Fotógrafos. A ver, vamos a regresar, como tú decías, después de esta breve pausa, analizando cuáles son las consecuencias de la muerte de la turista británica aquí en Guatemala, porque dio un giro completamente este caso, pero ya lo veremos. Después de la pausa, ya volvemos. Somos a la medida. Continuamos con nuestro segundo tema de análisis. Luego de conocerse la causa de muerte de la ciudadana británica Catherine Shaw, las autoridades de INGUAT esperan que la imagen que se reflejó de Guatemala se vea de forma positiva, especialmente en Europa y Estados Unidos. El tema es que ya cambió, creo yo, bastante el panorama inicial
Lamentablemente algunos medios de comunicación hablaban de palabras como ultraje y asesinato. Esperemos que finalmente la investigación final nos dé un resultado distinto que todavía desconocemos. Solamente el Reino Unido nos visitan alrededor de 16.000 personas. En total Europa y Estados Unidos podemos andar cerca de las 600, 700.000 personas entre este rango y una caída de turismo en estos mercados que son los que vienen más por temas culturales, que son los que tienen un gasto promedio más alto que nuestros vecinos, que es de donde recibimos más turismo, pero ellos realmente causarían un impacto muy grande, porque además el turista europeo y el turista norteamericano es los que más buscan convivir con las comunidades. Por aparte, se tendrá comunicación con autoridades de la Embajada Británica para brindar nuevos detalles en torno al caso y las alertas para viajeros. Lo que podemos hacer de nuevo es distribuir la noticia, distribuirla hacia los consulados de los países que están acreditados acá en Guatemala, para que puedan levantar las alertas que existan sobre el país. Pero el golpe que se da a nivel mediático en los principales medios de comunicación de Europa y Estados Unidos va a ser bien difícil y va a tomar su tiempo que podamos revertirlos. Bueno, ¿y por qué le decía que este caso ha dado un giro bastante grande? Porque ayer se hablaba probablemente de un hecho de violencia, pero vea usted en pantalla lo que se supo en esta jornada. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, en su informe preliminar de la necropsia sobre la muerte de esta ciudadana británica, Catherine Shaw, de 23 años, indicó, escuche usted, que murió a consecuencia de una hemorragia subaracnoidea, y esto suena pues bastante complicado de entender. ¿Qué es eso? Entendámoslo, esto es un golpe derivado de un trauma que le causó precisamente eso, un trauma cráneoencefálico, con el tiempo estimado de muerte de 4 a 6 días. Esta situación, como bien podrán ustedes entender en casa, es completamente distinta y le da el giro al caso, porque lo que indica el informe médico forense de la necropsia hecha por INACIF es que la muerte fue a causa de un hecho fortuito, en este caso un accidente. Entendámoslo de mejor manera, cayó, resbaló y su cráneo golpeó probablemente con alguna roca, con alguna piedra. Recordaremos algo, las autoridades de la Embajada Británica aquí en Guatemala y los mismos padres de la joven Catherine Shaw habían pedido de una manera pues bastante tajante, llamémosle así, a las autoridades guatemaltecas que se esclareciera la causa de la muerte. Y aquí tenemos el trabajo científico del INACIF indicándonos que no fue por agresión, por violación, por violencia, sino que un hecho fortuito, lamentable, eso sí, pero es completamente distinto. Exacto, se habla entonces también del hecho cómo fue encontrado el cuerpo. Algunos decían tal vez fue agredida porque tenía partes de su vestimenta que estaban un poco lastimadas. Exactamente, entonces esa es la teoría, que cuando ella cayó precisamente ocurre esta situación. Julio, ¿puede tener algún tipo de impacto negativo para Guatemala en el tema turístico esta muerte? Claro que sí, es muy importante esta pregunta que hace Sandy. ¿Por qué? Porque esa industria sin chimeneas, que es el turismo, es bien importante para la economía nacional. Sí, puede tener un impacto definitivamente, pero en esta ocasión, si se maneja la parte mediática de una forma correcta, quizá el impacto no vaya a ser tan negativo, porque no es un hecho de violencia, sino que es un tema fortuito, no sé, un resbalón, la caída, no sé cómo se habrá producido. Claro que no va a ser, en caso de que fuere algún impacto negativo en alguna medida o porcentaje, no va a ser inmediatamente, porque ahorita tenemos ya encima estas vacaciones, llamémosle así, que se vienen de Semana Santa. Claro. Quienes van a venir a nuestro país por el tema de Semana Santa, van a venir, esto ya no lo van a frenar. Ya tienen pagado los paquetes y demás, ¿verdad? Es correcto, así es, y sobre todo porque es que Guatemala se constituye en uno de los destinos más grandes para este tipo de celebraciones, sobre todo la ciudad de Antigua Guatemala y la ciudad capital, pero eventualmente para el resto del año es aquí donde esperamos pues el trabajo fuerte del INGUAT en cuanto a esas campañas que hace en el extranjero para decir que Guatemala no solo es un destino lindo, un destino histórico, un destino con muchas bellezas, sino que además un destino donde la gente puede venir y se le va a respetar, claro, no por temas de violencia. Y por supuesto, Sandy, si me permites, también las autoridades de seguridad tendrán que hacer su trabajo para brindar esa seguridad que tanto se necesita en el turismo. Julio, tenemos
tenemos otros datos que quiero aprovechar que por favor nos puedas compartir y de esta forma seguir ahondando en este tema, porque también me llama la atención la situación de alerta hacia los turistas como un tema de prevención. Pero comentando un poco acerca de estos datos, te quiero comentar también a ti que el INGUAT, según las cifras, el seguimiento del caso que hicieron a medios británicos y norteamericanos, lo que se verá reflejado en las distintas cadenas turísticas, según lo han indicado. Además, inicialmente, si la muerte de la ciudadana británica hubiera sido por un hecho derivado de la violencia común en Guatemala, el impacto pudiese haber sido muy fuerte en el turismo, pero ahora se descarta este extremo. Eso es muy correcto. Ya lo dijimos también que los que van a viajar para Semana Santa seguramente vienen, ahí lo tiene usted en pantalla, y probablemente lo que eventualmente sí pudiera cambiar es el hecho de que puede haber un impacto en el turismo que va dirigido hacia la región de Atitlán. Allí eventualmente sí, quienes podrían escoger otros destinos turísticos de nuestro país. Recordemos una cuestión al final de cuentas, Sandy. Guatemala para el turista tiene una característica muy importante. Es un país tan bello, tan particular. Yo no he escuchado, no conozco a ningún amigo extranjero que cuando venga aquí nos dice, es que tienen todo maravilloso, un clima lindo, tienen paisajes tan bellos, una cultura milenaria. Es increíble lo que Guatemala puede ofrecer. Por supuesto, pero Julio, quisiera que habláramos acerca de esa alerta, de esa prevención, porque mira, a raíz de esta situación también se han dicho muchas cosas. Se dicen, bueno, es que también hay lugares en Sololá, por ejemplo, donde se realizan distintas actividades, donde incluso se da el tema de la venta de drogas, donde se da otro tipo de recreación, si lo quieres ver así, o así lo llaman algunos. Entonces también nos da la alerta de que se tienen que evitar situaciones como esas o tragedias también. Se tienen que evitar a toda costa. Han habido hechos, no los podemos negar, fuertes en contra de turistas. Hay un esfuerzo, está la DICETUR de PNC haciendo algo, está el INGUAT también haciendo su mejor esfuerzo, pero ese esfuerzo, Sandy, debe de maximizarse a efecto de tener un mejor y mayor impacto en el turismo, porque eso, y ya para concluir, va a impactar, pero de manera positiva en la economía nacional. Por supuesto, y fortalecer entonces esas medidas de seguridad, especialmente con quienes están a cargo de los tours, de los hoteles y demás, para que estén en comunicación constante con las autoridades, porque cómo se van a dar cuenta de lo que está sucediendo si no les comunican. Así que concluimos con este tema, Julio, pero tenemos otro después de la pausa. Vamos entonces a la pausa. Somos A la Medida. El reporte de desapariciones de mujeres preocupa al Ministerio Público. Se estima que al menos 4 mujeres son reportadas desaparecidas al día. 4 mujeres desaparecidas diarias, que es el promedio que tenemos hasta la presente fecha. La violencia contra la mujer es una presión, la desaparición. Algunas veces es forzada porque están huyendo del agresor. Otras veces es porque las han secuestrado, o incluso algunas de las señoras adultas, que es un porcentaje menor, pero porque padecen de Alzheimer o padecen de alguna demencia senil. Desde el 6 de agosto del año pasado, cuando empezó a funcionar la alerta Isabel Claudina, se han reportado 810 casos por desaparición de mujeres. Hasta el 7 de marzo, el 36% de mujeres continúa desaparecida. Y el resto pues ha ido apareciendo. Es preocupante porque pensamos que puede ser la espiral de la violencia, uno de los componentes, y algunos otros que todavía no sabemos, pero que se está fortaleciendo la alerta Isabel Claudina con analistas criminales y con el componente de equipo de seguimiento para poder encontrarlas lo más pronto posible y evitar un femicidio. Por aparte, el ente investigador se encuentra recabando información que determine la causa de muerte de la ciudadana británica Catherine Shaw. Con los fiscales, todas las líneas de investigación, migración, INGUAT, Policía Nacional Civil, todos los equipos que trabajaron desde el viernes hasta el día de ayer que ya se supo la muerte de ella, y dentro de las pesquisas, como se procesó la escena ayer hasta hoy a las 24 horas, que son cerca del mediodía que se supo de la muerte, se va a tener ya las primeras hipótesis preliminares para poder construir el caso. Sin embargo, hay información que, según me comenta la fiscal, pues es importante no compartirla aún porque están en proceso del análisis de las mismas. Bueno, este es un tema bastante escabroso. El Estado de Guatemala implementó, como usted recordará, en el año 2018, un mecanismo de protección que se llama Alerta Isabel Claudina.
Este mecanismo está orientado precisamente a dar parte de manera inmediata a las autoridades sobre la desaparición específicamente de una mujer. Este tipo de alerta surge y nace porque anteriormente se tenía, imagínese usted, la costumbre de esperar 24 horas desde la última vez en que se le vio para que entonces se pudiera interponer la denuncia correspondiente ante las autoridades, ¿verdad? Y de esta forma que las mismas pudieran iniciar con la búsqueda. Aquí la cosa cambia y esto se hace de manera inmediata, porque mientras más rápido se conozca sobre la desaparición de una persona, en este caso de una mujer, más rápido también se inicia con la búsqueda. También a su vez hay más posibilidades de encontrarlas sanas y salvas o inclusive con vida, ¿no? Porque muchas veces puede ser un secuestro, una cuestión de violencia, alguna situación perversa de todo eso. Claro. Dos son los grandes motivos, fíjate, Sandy, fuera del tema de la violencia como tal, está el tema también de la violencia contra la mujer que genera muchas desapariciones. Por supuesto, pero esto marca también la vulnerabilidad que hay hacia las mujeres, Correcto. Julio. Correcto, Sandy, es muy cierto lo que tú dices y creo que ayer mismo lo hablábamos cuando hacíamos el análisis de otro de los grupos vulnerables. En Guatemala, como en muchos países latinoamericanos, 3 son los grandes grupos vulnerables en la sociedad guatemalteca. Los etarios, la tercera edad, en este caso, jóvenes y adolescentes y por supuesto las mujeres. Ahora yo te pregunto, Sandy, ¿esto a qué se debe, crees tú? ¿A la violencia institucionalizada en nuestro país o todavía son resabios del machismo específicamente? Yo creo que es una mezcla, porque mira, cuando mencionas de que hay temas de desaparición por violencia intrafamiliar incluso, entonces te marcas este punto, sí. Pero también con temas relacionados con secuestros, con Correcto. Casos de violaciones, por ejemplo, que sigan afectando entonces a las mujeres. Es decir, es una mezcla al final y el problema es cómo erradicar esta situación. El problema es ese. Lo primero que hay que hacer entonces en primer lugar es conocer la dimensión de ese problema y la dimensión en este caso es inverosímil, Sandy, y de hecho para ello tenemos unos datos sí. Que vamos a pedirle a producción de la medida los coloque en pantalla y tú me ayudes a complementarlos porque estos datos de verdad son de miedo, Sandy. Sí, mira, a pesar de que exista la alerta Isabel Claudina, la Secretaría de la Mujer del Ministerio Público reportó que diariamente desaparecen 4 mujeres en promedio. Y según un informe de la CEPREM, las mujeres de 21 a 30 años son las más vulnerables. Y hasta noviembre del año pasado, por ejemplo, representaba el 42% las desapariciones. Esto es dramático si tomamos en consideración que este mismo informe de la Secretaría Presidencial de la Mujer indica que los departamentos de Guatemala, Quetzaltenango y de Alta Verapaz tiene el mayor número de denuncias y destaca que la mayor dentro de todas las causas que hay de desaparición de mujeres es la violencia intrafamiliar. Prácticamente para concluir hay un dato que es impactante. Por supuesto. ¿Cuál es? Las estadísticas que se manejan por parte de la CEPREM también dice que desde el 6 de agosto del 2018 hasta la presente fecha se han denunciado, escuchen muy bien, 810 casos de mujeres desaparecidas. Demasiado, Sandy. Y yo me pregunto aquí, de esta desaparición, ¿cuántas han ubicado con vida? Correcto. ¿Cuántas han ubicado lamentablemente sin vida? Y también, ¿cuál es el seguimiento a la investigación? Porque son tantos casos demasiados que al final entonces, ¿cómo haces para poder llegar con el responsable de esa muerte, de esa desaparición de una mujer? Y que esos casos no queden en la impunidad. Eso es lo más lamentable, que la mayoría de ellos todavía, al menos en cuestión estadística, tienen la más alta probabilidad de quedar en esa situación de impunidad absoluta. Ahora yo me pregunto, Sandy, 810 casos de agosto para el presente mes de marzo es demasiado. El promedio es... Ni siquiera es un año, imagínate. Ni siquiera es un año. Hay una situación... El promedio dicen que es 4, pero puede ser más. ¿Sabes por qué? Porque también yo me pregunto, Sandy, ¿cuántas mujeres desaparecen y nunca se sabe porque no se denuncian? Exactamente, porque no se indica nada. Entonces, al final, en el tema de la violencia intrafamiliar, yo creo que la mayor recomendación que podemos hacer es que las mujeres no se queden calladas, que denuncien. Porque a veces se empieza bueno, me elevó la voz, me gritó y dice, no pasa nada. Ahí empieza la violencia. Muy bien, vamos a concluir con eso.
recordando una cuestión. Desde el año 2008 Guatemala tiene vigente la ley de violencia contra la mujer y cualquier tipo de violencia. 5 son los tipos de violencia y cualquiera es tan grave que te va llevando al otro. La violencia verbal, la violencia psicológica, la violencia física, la violencia económica y la violencia sexual. Así que están los mecanismos de defensa para la mujer, habrá que utilizarlos. Por ¿verdad, supuesto. Sandy? Concluimos entonces y esperamos que rompan el silencio. Así es. En otro tema, el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, con 4 votos a favor y 1 en contra, derogó el acuerdo que buscaba reglamentar las entrevistas y debates de los candidatos a la presidencia. El Pleno de Magistrados ha emitido el acuerdo número 115-2019, en el cual se revoca el acuerdo 99-2019 emitido por este tribunal con fecha 5 de marzo de 2019. Por el cual se aprobó el reglamento para la organización de debates, entrevistas y foros públicos entre candidatos, candidatas durante el proceso electoral y se deja sin efecto la orden de publicación en el diario oficial. Es de mencionar que existió un voto razonado que es de la magistrada María Eugenia Mijangos Martínez. Siempre en este mismo tema, el abogado constitucionalista Gabriel Orellana se refirió a la decisión de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral de derogar el acuerdo 99-2019. Como usted recordará, este acuerdo buscaba reglamentar, llamémosle así, las entrevistas y los debates presidenciales. El anulado acuerdo fue criticado por distintos sectores en el país por una situación, por restringir claramente la libertad de expresión y de información. Y entonces veamos lo que dice el abogado aquí en A la Medida. Hay que reconocer que fue la rectificación oportuna de un error muy grave que pudo haber tenido consecuencias gravísimas de no haberse derogado en su momento. Los medios de comunicación necesariamente hicieron consultas. No quiere decir esto que presionaron para que se dictara un reglamento, pero tenemos una realidad que es evidente, como lo es el decreto 26/2016, donde se reforma la ley electoral y de partidos políticos de una manera tan antitécnica, tan vaga, tan insegura, que ningún medio de comunicación que sea respetable, que se dé a respetar o que quiera hacer las cosas ajustadas a la ley, podría operar en estas condiciones. Entonces era y ha sido necesario hacer y formular consultas y de alguna manera esperar que el Tribunal Supremo Electoral, tarde o temprano, en ejercicio de las funciones que la Constitución y la ley le atribuyen, pues dictara algunos parámetros para permitir la realización de foros, de labor informativa, pero jamás se pensó que nadie, ningún medio, se iba a hacer el harakiri pidiendo que se dictara un esperpento como el que dictó el Tribunal Supremo Electoral hace algunos días. En el juzgado quinto de lo penal se resolvió aceptar la petición del Ministerio Público para que Carlos de León quedara sujeto a una investigación como autor intelectual del ataque con cal que sufrió la ex vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, en enero del 2014. Después de estar 5 años prófugo de la justicia, Carlos de León se presenta ante juez competente para resolver su situación jurídica en audiencia de primera declaración. Según la Fiscalía, él es el autor intelectual del ataque con cal que sufrió la ex vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, en enero de 2014, cuando finalizó la presentación del informe del gobierno del Partido Patriota, en el cual se detalla una investigación preliminar de acuerdo a la información obtenida derivado del procesamiento de distintas escenas del crimen, en el cual se establece la posible participación y coordinación del señor Carlos Vladimir de León Morales. En este mismo se detallan los indicios localizados en las distintas escenas, el perfil de los indicados. El procesado de León, después de escuchar la acusación penal, en su contra declaró ante la jueza Judith Secaida. Quiero pedir perdón al Estado de Guatemala por el tiempo que transcurrió para presentarme a comparecer ante este juzgado, debido a que he temido durante todo este tiempo por mi vida, temo por mi vida, que como guatemaltecos estamos muy acostumbrados a decir que las personas cuando están involucrados en casos dicen es que es una persecución política.
Yo no quiero decir que es una persecución política para no sonar criado, pero sí quiero decir que soy políticamente perseguido. Carlos de León quedó sujeto a una investigación por el delito de atentado contra altos funcionarios del Estado y desorden público. El acusado no fue ingresado a una cárcel, fue beneficiado con una medida sustitutiva. Que se le otorgaran medidas sustitutivas y lo dejó a criterio de la juzgadora cuáles medidas se le podían otorgar. Entonces voy a otorgar al haberse desvanecido los riesgos procesales, las medidas sustitutivas de arresto domiciliario en su propio domicilio sin vigilancia alguna, la obligación de imponer su huella dactilar en el sistema biométrico de las oficinas centrales del Ministerio Público en el barrio Verona, zona 1, cada 15 días, iniciando el 26 de marzo de 2019. Tiene la prohibición de comunicarse con la agraviada, la señora Ingrid Roxana Valdetti Elías. En el 2015, Daire Cristal Cotón Florian, Geraldine Ibe del Cid, José Miguel Hernández y Fernando Rodríguez Aquino fueron condenados a menos de 5 años de cárcel por el delito de atentado contra altos funcionarios y desorden público. Fueron encontrados culpables como los autores materiales del ataque. En la próxima audiencia en el Juzgado Quinto se discutirá si Carlos de León debe o no enfrentar un juicio en un tribunal de sentencia. Con imágenes de Sandy González, un reporte de Hugo Morales. Por favor, no cambie porque vamos a una breve pausa comercial y continuamos en A la Medida. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. El Instituto Nacional de Electrificación indicó que no es viable dar otro aporte extra para que la tarifa social continúe hasta finales del 2019, por lo que ahora el tema queda en manos del Ministerio de Finanzas y del Congreso de la República. Según el Instituto Nacional de Electrificación INDE, desde hace varios años han aportado un total de 13 millones de quetzales de manera extraordinaria a la tarifa social. El gerente general del INDE, Carlos Beltetón, indicó que aunque existen fondos de caja, estos no pueden ser utilizados, debido a que la empresa ya no tendría sostenibilidad. Hemos tenido varias reuniones, pero ellos insisten en lo mismo, ¿verdad? En que el INDE tiene plata en el banco, pero caemos a lo mismo. Cada vez que el INDE tiene plata en el banco y queremos invertir en proyectos, se utiliza para esto. Y es por eso que el INDE lleva 10 años que viene solo para abajo, porque no han habido nuevos proyectos en que pueda generar más ingresos para la bolsa del INDE. Entonces, si no, ustedes saben, toda empresa, si no se invierte, ¿qué va a pasar? Y el INDE ha venido, como les digo, en los últimos años solo para abajo y para abajo. Al mes de febrero, según los números financieros, son 1.756 millones. No son, y también hay muchos temas a los cuales tenemos que hacerle frente. Y esa es una decisión, como bien he dicho yo, de la autoridad suprema del INDE, que no soy yo soy el gerente general. La autoridad máxima del INDE es el Consejo Directivo y serán ellos, pues, en conjunto quienes tomen esa decisión. Pero son decisiones que financieramente definitivamente no le convienen al INDE. Si no lo cuidamos, vamos a quebrar al INDE y entonces ahí sí afuera todos los beneficios. ¿Y qué va a pasar? Que se nos encarece la energía eléctrica a todos, ¿verdad? Entonces ahí sí sería un gran caos. Tenemos que cuidar las finanzas del INDE y eso es lo que estamos enfocados. El Ministerio de Finanzas debe asignar 353 millones de quetzales al INDE, que cubrirían hasta finales del 2019. Actualmente el presupuesto del INDE para la tarifa social es de 434 millones. Sin embargo, deben alcanzar 795 millones de quetzales para que la tarifa social continúe para 1.7 millones de usuarios, equivalente a 9 millones de guatemaltecos beneficiados. Siempre en el ámbito nacional, pero ahora en los temas judiciales, la Fiscalía de Delitos Administrativos dio a conocer que cuenta con las pruebas suficientes para que se cite al exfiscal general Telma Aldana por una supuesta contratación ilegal. Veamos la información en A la Medida. Pues por el momento lo lanzamos porque consideramos que tenemos elementos, porque no vamos a ir a pedirle algo al juez si no tenemos los elementos, no tenemos indicios racionales. Y hacerlo en algún momento, no solo teniéndolo, a veces salimos con una falta de mérito, salimos que se continúe investigando, entonces no queremos arriesgarnos a solo ir por pedir un control jurisdiccional.
la posible contratación irregular de Gustavo Bonilla, actual decano de la Facultad de Derecho de la USAC y ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, se enmarca dentro de la investigación. Que la figura en algún momento de nombramientos ilegales conlleva dos presupuestos. Uno, que no reúna el perfil del puesto, y dos, no se cumple el procedimiento administrativo. Pero a la vez vemos que se empieza con una cantidad a pagar y después se modifica, se baja ese contrato y hay necesidad de modificarlo. Entonces hay cuestiones allí administrativas que estamos viendo también que se hagan en la contratación internamente dentro del Ministerio Público. Entonces eso también se le está haciendo el conocimiento al juez. Los elementos sí no se los puedo dar tanto por mi estrategia como porque también ya los abogados ya examinaron el expediente, entonces ya es el conocimiento de ellos también, ¿no? Por aparte, se espera que la próxima semana el Juzgado 10º del ramo penal cite a audiencia a la Fiscalía de Delitos Administrativos para que se haga presente con sus pruebas y requiera la presencia de los dos exfuncionarios ante los tribunales de justicia para que solventen su situación legal. Ha llegado el momento de finalizar y agradecerle por su sintonía. Feliz noche. Lo esperamos mañana. Buenas noches.